Bueno, primer tema para nuestro curso de Filosofía Contemporánea. Merleau-Ponty, la fenomenología y las ciencias del hombre. Es un curso que Merleau-Ponty dictó entre los años 1951 y 1952, ¿sí? Y que básicamente me parece interesante como punto de partida, por más que tenga una serie de limitaciones que vamos a ir viendo, porque se enfoca de un modo además muy característico en la filosofía contemporánea en la circunstancia de que nuestro conocimiento de la realidad está él mismo situado en la realidad, el problema que podemos llamar de la situacionalidad del conocimiento, simplemente para ponerle algún nombre a esta condición, ¿sí? El conocimiento está situado, y lo hace en particular bajo la sospecha de que tematizar el carácter situado de nuestro conocimiento de la realidad en la realidad parece conllevar una serie de consecuencias escépticas, al menos en la forma en que esta situacionalidad ha sido caracterizada, ¿sí? ¿Por qué Merleau-Ponty está convencido de que parecería haber un riesgo de escepticismo, o sea, un riesgo de denegación de la existencia del conocimiento cuando se tematiza la circunstancia de que el conocimiento está situado en la realidad? Bueno, porque lo que tiene Merleau-Ponty en mente, ¿sí?, que describe bajo los títulos de psicologismo, sociologismo e historicismo, son enfoques que declaran que en la medida en que nuestro conocimiento está situado en lo real, eso de algún modo parecería ser un obstáculo para concebir el conocimiento como guiado por razones, o que parecería ser un obstáculo para pensar que el conocimiento tenga algún tipo de, como lo dice él, valor intrínseco. ¿Sí? ¿Qué es entonces lo que parece tener en mente Merleau-Ponty cuando, insisto, describe este fenómeno de la situacionalidad del conocimiento, ante todo pensando en los riesgos de caer en un abordaje escéptico? Bueno, parece estar pensando en algo parecido a lo que se suele asociar a ciertas formas de marxismo vulgar, ¿no? La idea de decir, bueno, cuando viene alguien y elabora, por ejemplo, una teoría sobre la sociedad o la economía, etcétera, 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 ¿qué es lo que haría el marxista vulgar? Le diría, bueno, tu teoría en realidad no representa nada más que tu propio punto de vista de clase, ¿sí? Entonces se vería degradado tu presunto conocimiento teórico acerca de la sociedad, de la economía, de lo que fuere, por el hecho de que, según destaca el marxista vulgar, vos no estás haciendo nada más que expresar tu punto de vista de clase, ¿sí? Esto sería una forma de lo que Merleau-Ponty describiría como sociologismo. O podríamos pensar, más allá, insisto, de que Merleau-Ponty no afina mucho el lápiz para precisar quiénes son sus adversarios acá, tal vez una forma, probablemente vulgar, de teoría psicoanalítica asociada a Freud, diría algo así como, bueno, cuando vos me expresás tu opinión sobre determinado tema, yo te la puedo descalificar diciendo simplemente algo como, esto no es nada más que la expresión de algún tipo de particularidad psíquica que tenés vos o que tenemos todos los seres humanos, pero que en cualquier caso sería incompatible con el hecho de que lo que vos me decís sea verdad, ¿sí? Ahora bien, en la caracterización misma que encontramos en Merleau-Ponty, y esto me interesa que se pueda ver en el texto mismo de la introducción y de la primera parte de la fenomenología y las ciencias del hombre, hay una cierta oscilación respecto de qué es lo que él le atribuye a su adversario psicologista, sociologista o historicista. O sea, ¿por qué exactamente se supone que una vez que mostramos que el conocimiento humano está situado en un punto de vista psíquico, social o histórico, esto conllevaría desacreditar determinadas pretensiones de conocimiento? O sea, ¿por qué se supone que puede llegar a funcionar lo que dice, sea el marxista o el freudiano, o en todo caso alguien que hable de estar condicionado por un espíritu de época, ¿sí? ¿Por qué habría una conexión entre cosa número 1, el conocimiento está situado, y cosa número 2, tus pretensiones de conocimiento en realidad son fallidas? Les mencionaba hace un momento que parece haber al menos dos argumentos distintos, ¿no? Uno que dice
nuestras pretensiones de conocimiento, que nos gustaría pensar que están guiadas por razones, en realidad, según mostraría el psicologista, el sociologista o el historicista, no lo están, no están guiadas por razones. Y la segunda vía argumental que parecería subyacer a este escepticismo sería algo así como, bueno, en la medida en que estamos condicionados por nuestra psique, nuestra sociedad, nuestra historia, no podemos acceder a un conocimiento más que relativo, ¿no? O sea, yo creo que P, sea P una proposición cualquiera, y en realidad P no es verdadera a secas, sino en todo caso algo así como verdadera para mi punto de vista, pero no sería sostenible desde otros puntos de vista, ¿no? Esta ambigüedad está en el texto de Merleau-Ponty, ¿no? O sea, una asociación al problema de la ausencia de razones y otra asociación al problema de la relatividad, de modo que el propio autor no es demasiado claro respecto de qué es lo que él está construyendo como rival, ¿sí? Y esto, en rigor, hace que tengamos que ser nosotros los que, por así decirlo, complementemos la letra del texto de Merleau-Ponty, haciéndolo decir más cosas de las que explícitamente dice. Sobre todo por lo siguiente, uno podría pensar que el problema de qué condiciones dan lugar a una determinada creencia, qué condiciones psíquicas, sociales o históricas subyacen a una determinada creencia, es un problema diferente del problema de si la creencia en cuestión está bien fundamentada, bien justificada o no, ¿sí? A grandes rasgos, lo que Merleau-Ponty parece no estar teniendo en cuenta a la hora de reconstruir las posiciones de estos adversarios a los cuales llama psicologismo, sociologismo, historicismo, es lo que se llama una falacia genética, ¿no? Una falacia genética es lo que cometemos cuando decimos, bueno, vos creés que P en virtud de cierta causa C, y por lo tanto yo te puedo decir que P no está realmente justificada o que no tenés realmente conocimiento cuando crees que P. ¿Por qué eso es una falacia? Porque parece ser la confusión de dos problemas distintos. Un problema es bajo qué condiciones o en virtud de qué causas es que yo llegué a creer que P, y otro problema distinto es qué razones hay para creer que P, ¿no? Entonces, ya desde el vamos tenemos una caracterización de parte de Merleau-Ponty que es ambigua entre al menos dos posibilidades, y que por otro lado no parece tomar en consideración la posibilidad de que su adversario, el adversario que él reconstruye, esté simplemente cometiendo una falacia genética, con lo cual alcanzaría con responderle eso, ¿no? O sea, Merleau-Ponty podría decir, bueno, si el psicologista, el sociologista o el historicista pretenden desacreditar la validez de determinadas creencias que sostenemos, simplemente señalando cuál es su origen en determinadas condiciones psíquicas, sociales o históricas, podríamos sencillamente responderle que eso es una falacia genética. Esto es, por ejemplo, lo que en un texto muy cercano cronológicamente a La fenomenología y las ciencias del hombre de Merleau-Ponty hace C.S. Lewis. C.S. Lewis en un texto llamado Bulverism, ¿sí? O The Foundations of 20th Century Thought, ¿no? El bulverismo o los fundamentos del pensamiento del siglo XX, hace cuando dice, bueno, si el marxista o el freudiano quieren decirme tu creencia tiene que ser falsa porque vos sostenés esto en virtud de tus intereses de clase o en virtud de la influencia de tu subconsciente, ¿qué dice Lewis que le tendremos que responder? Dice simplemente, bueno, vos estás cambiando el tema. Vos en vez de demostrarme que P es falsa, lo que estás haciendo es dar un rodeo acerca de por qué yo creo que P. Pero eso no es una buena forma de argumentar alrededor de P. O sea, yo puedo tener creencias verdaderas a partir de estos mecanismos causales que vos estás describiendo, ¿no? Entonces, me parece ser una buena forma de argumentar. Y Merleau-Ponty no explicita cómo es que el psicologista, sociologista e historicista estaría haciendo algo más interesante que esto, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es tratar de pensar qué clase de cosa podría estar teniendo en mente Merleau-Ponty a la hora de tomarse tan en serio estos adversarios que C.S. Lewis descalifica de un modo mucho más directo, mucho más abierto, ¿sí? Bueno, podríamos pensar que lo que tiene en mente Merleau-Ponty cuando asocia
la idea de condicionamiento psíquico, social e histórico con la idea de acá no hay conocimiento, es algo como lo siguiente. En virtud de que estamos psíquica, social o históricamente condicionados a creer que P, creeríamos que P independientemente de que tuviéramos razones para P. ¿No? Fíjense que hay un pasaje de la Fenomenología de las Ciencias del Hombre donde Merleau-Ponty dice algo como las verdaderas causas de mi afirmación no son las razones que yo planteo para mi afirmación, ¿no? O sea, yo creo que pienso que P en virtud de que tengo una serie de razones R, ¿no? O sea, mi falsa conciencia acerca de por qué yo mismo creo que P es porque tengo todo un conjunto de razones que avalan a P, pero el psicologista, sociologista o historicista que conoce mi mente mejor de lo que yo mismo la conozco, al menos eso pretende, me dice, no, mirá, el verdadero motivo, la verdadera explicación de por qué vos creés que P no se da en el hecho de que vos hayas considerado este conjunto de razones R, ¿no? Se da en que las circunstancias de tu crianza o tu posición de clase o el periodo histórico en el que vivís produjeron, ¿sí?, tu creencia en que P. Y en ese sentido, por más que vos creas tener razones para P, quizás inclusive tengas razones para P, vos puedas enunciar razones para P, sin embargo, bueno, no son estas razones, no es tu consideración de estas razones lo que explica por qué llegaste a creer que P. ¿Sí? Eso podría ser una de las primeras formas de entender qué es lo que está diciendo Merleau-Ponty, ¿no? Diciendo algo así como existe un desfasaje entre las razones conscientes que nosotros podemos decir y decirnos a favor de determinada creencia, por un lado, y las verdaderas causas de que creamos lo que creemos, por otro lado. ¿Sí? Esto entonces sería un primer modo de entender cómo funcionaría el argumento psicologista, sociologista, historicista. ¿Sí? Otro modo, personalmente en mi único libro hasta la fecha distinguí 3 posibles reconstrucciones argumentales, pero creo que las más importantes son 2, sería, como les mencionaba hace un rato, la idea de que habría una conexión entre relatividad del valor cognoscitivo de lo que creemos y condiciones psíquicas, sociales o históricas, ¿no? O sea, este punto sería descriptible en términos de, como les decía hace un rato, tu creencia de que P no es verdadera a secas, es solo verdadera dentro del marco de, por ejemplo, las creencias de cierta sociedad o de cierto periodo histórico. Algo por el estilo, ¿no? En ese caso, lo que parecería estar diciendo el psicologista en contra de creencias que sostenemos y que él dice, fíjate que eso es meramente producto de tus condiciones, sería algo como, bueno, en rigor vos no estás pudiendo pensar más allá de cierto marco, ¿no?, que es aquel dentro del cual vos podés sostener de un modo aparentemente justificado que P, pero si te sustraemos de ese marco, que es el que se asocia a meramente tus condiciones psíquicas, sociales o históricas de conocimiento, en rigor no hay nada que sustente a P, ¿no? Por ejemplo, yo creo que P porque me manejo con las categorías de mi época, ¿sí? Pero esas categorías son contingentes, alguien podría no sostenerlas, y entonces por fuera de ellas no se sostendría la creencia de que P, ¿sí? Ahora, si tenemos esta caracterización, que Merleau-Ponty nos presenta, insisto, de un modo mucho más expeditivo, o sea, Merleau-Ponty no se detiene a problematizar por qué exactamente se supone que el psicologismo, el sociologismo y el historicismo tendrían consecuencias escépticas, pero si aceptamos esto, lo que nos dice Merleau-Ponty es, este escepticismo se vuelve contra sí mismo, ¿no? O sea, si yo me pongo en la posición del marxista vulgar o del freudiano vulgar para concretizar la propuesta de Merleau-Ponty a partir de ejemplos más específicos como los que da C.S. Lewis, lo que tengo es algo así como, bueno, ninguna creencia humana o ninguna creencia humana relevante que esté condicionada por nuestras circunstancias psíquicas, sociales e históricas está justificada, y por lo tanto la consecuencia obvia es que las creencias del propio psicologista, sociologista o historicista, incluyendo la creencia que enuncia todo el conocimiento humano está justificado,
puede ella misma estar justificada tampoco, ¿no? Ninguna creencia está justificada. Bueno, las creencias del psicologista, el sociologista y el historicista no están justificadas, ella tampoco. Entonces Merleau-Ponty describe estas posiciones, y en esto se parece a uno de los argumentos que usa también C.S. Lewis, describe estas posiciones como autoderrotadoras, ¿no? O sea, no existe modo razonable de sostener estas posiciones, porque si vos creés en el psicologismo, necesariamente tenés que creer también que el psicologismo no tiene un valor no relativo, o que tenés que creer también que el psicologismo no está realmente sostenido por razones, etcétera, 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 ¿sí? Y la única otra opción a esta autoderrota sería una inconsistencia por medio del cual el psicologista, el sociologista y el historicista dirían que sus propias teorías son una excepción respecto de lo que ellos están describiendo, ¿no? Dirían, bueno, todos están condicionados por sus circunstancias y por lo tanto sus pretensiones de conocimiento quedan invalidadas, salvo el caso mío propio, ¿no? Yo por arte de magia estoy eximido de estar condicionado en el modo en que señalo que los demás lo están, ¿sí? Entonces Merleau-Ponty dice, bueno, dado que estas posiciones son autoderrotadoras, es necesario poder conciliar de algún modo la circunstancia de que creemos que conocemos la realidad, por un lado, con lo que parecería ser un dato más o menos evidente, que es que de hecho estamos condicionados por nuestro medio psíquico, social o histórico, ¿sí? O sea, Merleau-Ponty no quiere caer en estas consecuencias autoderrotadoras, pero tampoco quiere negar la circunstancia de que estamos condicionados, ¿sí? No quiere pensar el conocimiento humano al modo de lo que él describe como logicismo, que es básicamente la convicción de que existe algo así como una esfera de la racionalidad en la cual podemos pensar independientemente de los condicionamientos propios del medio, ¿sí? Entonces Merleau-Ponty, para resolver esto, va a tratar de articular una serie de soluciones que no son demasiado claras, y personalmente en mis cursos no es lo que a mí más me interesa evaluar que hayan aprendido, ¿no? Me parece más interesante, al menos como registro de época, lo que Merleau-Ponty dice por la negativa que por la positiva, o sea, cómo reconstruye la posición de sus rivales, me parece más relevante que cómo él intenta después resolver el problema, pero a muy grandes rasgos podemos señalar que frente a la idea de que existe un desfasaje entre las causas reales de nuestras creencias y nuestras razones conscientes, Merleau-Ponty va a proponer que somos capaces de algo así como una reflexión radical por medio de la cual seríamos capaces de volver conscientes, de tematizar los motivos que subyacen a nuestras tomas de posición, ¿no? Los motivos que subyacen a que creamos lo que creemos, ¿sí? Esa va a ser una de las estrategias que va a desplegar Merleau-Ponty. Va a decir, quizás estamos condicionados, pero es falso pensar que estamos tan pasivamente condicionados que nunca podemos superar este desfasaje entre verdaderas causas de nuestras creencias, por un lado, y razones conscientes, por otro lado, ¿sí? Otra de las estrategias que va a desplegar Merleau-Ponty, en particular contra el psicologismo, no tanto contra el sociologismo o el historicismo, es señalar que en rigor no tiene mayor sentido decir algo así como, bueno, las cosas que nosotros creemos solamente son aceptables por mentes como las nuestras, porque en rigor, dice Merleau-Ponty, eso presupondría la posibilidad de comparar lo que es creíble por nuestra mente con lo que es creíble por algún tipo de mente suprahumana, ¿sí? Y eso, dice él, no es una alternativa que para nosotros resulte accesible, factible, ¿sí? Entonces va a desplegar estas dos estrategias, la estrategia asociada a la llamada reflexión radical y la estrategia asociada a lo que podemos llamar positivismo, lo que él llama positivismo fenomenológico, que es asumir que no existe un punto de vista suprahumano con respecto al cual juzgar nuestras creencias condicionadas por nuestra psique, ¿sí? Entonces, a partir de estas dos estrategias, entre otras, hay otras, pero no me interesa profundizar en ellas, Merleau-Ponty va a pretender resolver los ataques del psicologismo, el sociologismo y el historicismo, ¿sí? Siempre aceptando, sin embargo,
que en última instancia tienen un punto, estos enfoques, a saber que nuestro conocimiento efectivamente está condicionado por sus circunstancias psíquicas, sociales e históricas, y que en consecuencia la filosofía no puede pretender hablar del conocimiento como si el conocimiento fuera el producto de algo así como el sujeto trascendental kantiano, que no está realmente en la realidad empírica. ¿Sí? Entonces, esto sería el primer abordaje alrededor de la fenomenología y las ciencias del hombre de Merleau-Ponty.